A continuación, voy a hablar acerca de la epifisiólisis de la cabeza femoral. Mi nombre es Anila Rodríguez, del grupo 391 del campus Otay. La epifisiólisis de la cabeza femoral es también denominada coxa vara del adolescente, debido a que es más común en este grupo etario. Esta condición se describe como el desplazamiento de la epífisis o cabeza femoral respecto a la metáfisis o cuello femoral a través de la placa epifisaria. La metáfisis tiende a desplazarse en sentido antero-superior, mientras que la epífisis no se mueve y mantiene su posición respecto al acetábulo. Aquí tenemos imágenes que nos representan el ángulo entre la cabeza femoral y el acetábulo. En condiciones normales este ángulo es de alrededor de 130 grados, pero cuando un paciente cursa con coxa vara, el ángulo tiende a disminuir incluso menos de 120 grados. La incidencia es más frecuente en niños mayores y adolescentes entre los 9 años de edad y el final del crecimiento. La predisposición es mayor en niños que en niñas. El deslizamiento ocurre primero en una cadera, pero puede llegar a ocurrir en ambas. La probabilidad de que afecte una segunda cadera es del 30%. Esto aumenta si el paciente tiene sobrepeso y le faltan 3 a 4 años de crecimiento esquelético. Esa probabilidad de afectación bilateral es incluso mayor si el paciente presenta un trastorno endocrino previo. La incidencia es especialmente alta en adolescentes muy altos, delgados y con un crecimiento rápido. También en el obeso tipo Froelich, el cual se caracteriza por una distribución femenina de la grasa y un desarrollo sexual retrasado. En esta imagen podemos ver a un paciente de 14 años de edad con obesidad tipo Froelich, con distribución femenina de la grasa subcutánea e hipogonadismo. Se puede observar que la extremidad inferior izquierda se encuentra en rotación externa. A la radiografía se confirmó el diagnóstico de epifisiólisis de la cabeza femoral izquierda. En cuanto a la etiología, se sugiere que hay un desequilibrio entre la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales, que puede ser por un exceso de hormona del crecimiento o una deficiencia de hormonas sexuales. Estos cambios hormonales tienden a debilitar la placa epifisaria, haciéndola más vulnerable a las fuerzas de cizallamiento. Otros autores sugieren una alteración previa del sistema inmunitario. En este esquema se puede ver la interrelación entre factores hormonales e inmunitarios en la acción de osteoblastos y osteoclastos para la formación y resorción ósea. En condiciones normales, las hormonas sexuales tienden a estimular a los osteoblastos para aumentar la formación de hueso y tienden a disminuir la acción de los osteoclastos, que como sabemos participan en la resorción de hueso. Todo esto involucra también a factores inmunitarios como citocinas IL-6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Pero en pacientes que tienden a cursar con una epifisiólisis de la cabeza proximal femoral, estos factores están alterados. La epífisis proximal se desliza lenta y progresivamente para llegar hasta una deformidad progresiva de coxa vara con remodelamiento secundario del cuello femoral perceptible en la radiografía. En estos pacientes el anclaje perióstico posterior está intacto. El deslizamiento tiende a ser progresivo y puede instaurarse un deslizamiento agudo sobre uno crónico. En condiciones normales, el deslizamiento es estable por ser de evolución crónica, pero después de un traumatismo añadido, puede haber un deslizamiento adicional que complique aún más la clínica.
En estas dos imágenes vemos radiografías de la epifisiólisis de la cabeza femoral. Del lado izquierdo es en un paciente de 14 años. En la proyección anteroposterior, la epifisiólisis no es muy clara, pero cuando se pasa a la proyección lateral, la proyección en posición de rana, la epifisiólisis es mucho más clara, y aquí radica la importancia de contar con las dos radiografías. Del lado derecho vemos una epifisiólisis gradual de la cabeza femoral izquierda en un niño de 15 años. Se puede ver también neoformación ósea en el ángulo entre la cabeza femoral deslizada y el aspecto posterior del cuello femoral. Este tipo de remodelación indica un deslizamiento lento, crónico y progresivo. Si la epífisis continúa deslizándose hasta separarse completamente del cuello femoral, puede llegar a ocurrir necrosis avascular, que es una de las complicaciones más importantes de esta patología. El deslizamiento gradual tiende a separar completamente la cadera. En esta imagen vemos una epifisiólisis proximal femoral en un niño de 13 años. Se puede observar remodelamiento, que indica que la epífisis ha ido deslizándose de manera gradual antes de separarse por completo de la cadera. El paciente presentaba clínicamente dolor en cadera izquierda y cojera de 4 meses de evolución antes de que el traumatismo añadido ocasionara la separación completa. En este paciente hay un alto riesgo de necrosis avascular. Los pacientes tienden a presentar un deslizamiento residual que cuando se cierra la placa epifisaria se detiene, pero si esto no se detiene, tiende a alterar la biomecánica de la cadera y llevar a una artrosis de la cadera en etapas posteriores de la vida. Si la epífisis femoral sigue deslizándose, se puede observar un remodelamiento del cuello femoral. Este deslizamiento tiende a ser, se clasifica en agudo, crónico o agudo sobrecrónico. El deslizamiento crónico cursa con dolor, con irradiación a la región anterointerna del muslo y a la rodilla. Esta aumenta con la actividad física y mejora en el reposo. La evolución es de semanas a meses. El deslizamiento agudo ocurre cuando un trauma sobreañadido se agrega al cuadro crónico. Y el cuadro crónico agudizado se caracteriza por un aumento del cuadro doloroso y la dificultad para la deambulación. En cuanto a las manifestaciones clínicas más importantes, los pacientes tienden a presentar molestia leve de la cadera que refieren hacia la rodilla. También en etapas iniciales suele existir una ligera cojera, que aumenta cuando el paciente está cansado o recorre grandes distancias. La extremidad inferior está rotada externamente. Cuando aumenta el deslizamiento, aparece la típica marcha de Trendelenburg, la cual se caracteriza por el tronco inclinado hacia el lado afectado al cargar el peso en la extremidad inferior afectada. El diagnóstico en exploración clínica se caracteriza por limitación de la rotación externa y abducción de la cadera, y el muslo se halla rotado externamente. En cuanto al diagnóstico radiológico, este tiende a pasar inadvertido en fases iniciales de la enfermedad, pero en etapas posteriores se puede confirmar por radiografías en dos proyecciones, AP y lateral, de la epífisis proximal del fémur. Las complicaciones más frecuentes son necrosis avascular de la cabeza femoral y condrólisis de la cadera. En cuanto al tratamiento, es importante evitar la manipulación forzada de un deslizamiento de la cabeza femoral proximal para prevenir la complicación de necrosis avascular. El esquema de tratamiento va a variar de acuerdo con el grado de deslizamiento del cuadro. Cuando el deslizamiento de la cabeza femoral es crónico y mínimo, menor a 1 centímetro en la proyección lateral, la opción de tratamiento es estabilizar in situ con un tornillo canulado centrado. En estos pacientes es posible autorizar la carga. Cuando la separación completa de la epífisis más un deslizamiento crónico ocurre,
La opción terapéutica es estabilización quirúrgica de la cadera con 2 tornillos canulados centrados y evitar la carga hasta que la epífisis y el cuello hayan consolidado. Cuando el deslizamiento crónico es mayor a 1 centímetro, la opción terapéutica es estabilización in situ. Otras opciones de manejo son la corrección quirúrgica de la deformidad residual de la cabeza y cuello. Si el remodelado es inadecuado, la opción sería la osteotomía intertrocanteria o subtrocanteria compensadora del fémur.